¿Qué tal? Les doy la cordial bienvenida, como hacemos habitualmente aquí en esta sintonía, en la 10, Capital Radio, y en Capital Radio en la isla de Gran Canaria. La cordial bienvenida como cada jornada. Esta, la del jueves, día 25 de junio de 2026, ya prácticamente despidiendo la semana. Queda el viernes, el que, bueno, pues es deseado por muchísima gente, ¿no? La llegada del viernes supone esa etapa de descanso de fin de semana, y además habrá gente que incluso arranque las vacaciones en este fin de semana. Otros con toda probabilidad lo harán cuando finalice el mes. Aún quedan unos días. El final de mes es el próximo martes, que será día 30 de junio, y comenzará el mes de junio, el mes de julio, en donde, bueno, pues sin ir más lejos, nosotros estaremos de vacaciones, julio y agosto. Volveremos en septiembre con todas y todos ustedes. Pero mientras llega ese momento, todavía queda por seguir contándoles más información aquí del archipiélago canario y la actualidad, que ayer, por cierto, estaba centrada a nivel nacional con la intervención de ese debate, de esa comparecencia del presidente Sánchez, mientras pues en Canarias seguían pasando cosas, evidentemente, ¿no? Y entre otras, pues por ejemplo, que la Fiscalía ha publicado la petición de 8 años para Tito Berni por usar su escaño del PSOE para obtener dávidas. Obtenía beneficios de una u otra manera, y en tal caso, pues eso, la Fiscalía le pide al tribunal que lo juzgue, que lo condene a esos 8 años. Mientras hay otras, evidentemente, investigaciones en marcha, y que seguramente pues con el tiempo irán dando sus resultados, irán dando todavía más sentencias que seguramente nos van a ir impactando. Y en la jornada de ayer, el gobierno de Canarias advirtió que el gobierno, el archipiélago, no puede seguir esperando por la aprobación del decreto Canarias. Ya saben ustedes que se ha hecho esa petición para que el gobierno central, pues eso, apruebe el decreto Canarias en la mayor brevedad posible. El presidente advirtió precisamente en la mañana de ayer, durante la sesión de control en el Parlamento, que las islas no pueden seguir esperando por la aprobación del decreto Canarias y las medidas que contiene, porque son fundamentalmente para garantizar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos. La situación económica actual, con buenos datos a nivel macroeconómico, no se traduce en mayor bienestar en la sociedad canaria, y aunque hay muchos parámetros que están mejorando gracias a la actuación de este gobierno, del gobierno de Canarias, no es suficiente. Hay que poner sobre la mesa nuevas herramientas para garantizar una mayor justicia social. Como les digo, en la jornada de ayer volvió a haber otra sesión de control del gobierno en el Parlamento canario. Recuerden que fue festividad en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde, en municipios también de la isla de Tenerife, entre otros San Juan de la Rambla. Eran 4 los municipios de la isla de Tenerife, como les recordábamos en la jornada de ayer, y también 4 en la isla de Gran Canaria. Festividad, como decíamos, del día de San Juan. La celebración del pleno, como les decíamos en la jornada de ayer, del pleno del Parlamento de Canarias, en la que bueno, pues el propio Fernando Clavijo hacía referencia a esa cuestión. También, por cierto, y ahora le escucharemos con respecto a esa parte, a la de que se pide desde el gobierno de Canarias la aprobación. Se le preguntó si está el gobierno de Canarias, el archipiélago canario, preparado para afrontar una campaña de incendios forestales marcada por el aumento de los riesgos asociados al cambio climático. Una pregunta que realizaba el diputado Casimiro Curbelo, como decíamos, en el pleno de ayer. Visita en estos días
a distintos países. Hacía referencia a la visita del presidente canario a estos lugares. Respecto a Uruguay y Argentina. Las instituciones públicas canarias para combatir los incendios, justo en un momento en el que la campaña de este año se inició precisamente el día 1 de... Sobre todo lo decía Casimiro Corbelo por lo del cambio climático. Vamos ya directamente con la respuesta de Fernando Clavijo. Quiero empezar agradeciéndole a sus señorías que hayan tenido a bien pasarme esta sesión de control a hoy miércoles por motivos de agenda y, como bien usted ha dicho, de viajes que nos han llevado pues al otro hemisferio y a otro continente a la vez tan hermano. Me parece muy pertinente la pregunta que usted hace hoy aquí, porque si bien creo que entre el esfuerzo conjunto de cabildos y gobierno vamos a afrontar una campaña, en este caso de incendio, con mucho más medios que en ningún otro momento de nuestra historia, no hay que infravalorar los riesgos. Y en un invierno que afortunadamente ha llovido muchísimo y ha sido fundamental para los acuíferos, para las balsas, también se ha generado mucha vegetación. Y una ola de calor implica que hay muchísimo combustible en esos montes. Y ese combustible en un incendio, por un descuido o por cualquier circunstancia, puede tener consecuencias fatídicas. Aquí, como usted bien ha dicho, la colaboración y la cooperación entre las administraciones es fundamental. No se puede hablar de campañas ni contra incendios en Canarias sin la colaboración de los cabildos. Este año además vamos a contar con un helicóptero más que va a tener su base en la isla del Hierro. Pero yo quiero hacer un llamamiento a dos instituciones. La primera, los ayuntamientos. Los ayuntamientos, es una recomendación, yo lo hacía cuando era alcalde, es fundamental que se publiquen bandos y que esos bandos lleven a que los propietarios de solares y de propiedades limpien la zona de interfaz. Uno de los principales problemas es un incendio de la magnitud que tuvimos el último en la isla de Tenerife o en la isla de La Palma. Comenzamos la legislatura con un incendio en la isla de La Palma que nos llevó a la toma de posesión de manera telemática desde el Cabildo de La Palma. En este caso, en las zonas de interfaz es donde hay mayor peligro para las viviendas, obviamente, porque al final tenemos las viviendas metidas en el monte, pero en segundo lugar, que pone en peligro las vidas de las personas. Y en segundo lugar, hablaba de los ayuntamientos, la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser consciente de que tiene que colaborar. No hay campaña posible, no hay medios materiales ni económicos que puedan estar... Explicaciones con consejos. Él fue alcalde de La Laguna y lo hacía emitiendo bandos y recomendando también a la ciudadanía determinadas acciones. Bueno, volvemos al tema que les comentábamos, pues la Comunidad de Canarias decía que hay una comisión, por cierto, bilateral inminente de Estado Canarias y se va a abordar la propuesta precisamente del denominado Decreto Canarias. Luz Reverón del Partido Popular le preguntaba ayer en esa sesión de control, trasladada por cierto, del martes al miércoles al presidente del gobierno por el viaje, como decíamos, por motivos de agenda, tal y como les comentábamos. Decreto canario, sobre todo para poder... Era la pregunta de Luz Reverón. Vámonos rápidamente con la respuesta de Fernando Clavijo y es donde pedía lo que solicita desde el gobierno de Canarias. Señor presidente. Efectivamente, señor Reverón, Canarias hizo la tarea, hace la tarea. Tenemos presupuesto, gobernamos, tenemos una mayoría sólida para poder sacar adelante los asuntos del gobierno y con errores y aciertos, pues estamos preocupados por lo que ocurre fuera de estas puertas, por lo que le ocurre a la ciudadanía, aquellos que tienen dificultades para adquirir una vivienda o para tener un alquiler de vivienda, aquellos que tienen dificultades para llegar a final de mes, ¿no? Y en ese sentido, como la economía canaria tiene problemas estructurales, que no coyunturales, porque la economía en Canarias va francamente bien, pero hay problemas estructurales, la solución que era para poder cumplir la agenda canaria que se pactó era un decreto que tenía 4 partes. Una de ellas, aquí se pregunta mucho sobre la desigualdad social, la distribución de la renta, los salarios, continuamente se preguntan, pero cuando ponemos una medida para poder llevarla a cabo y poder sacarla en un decreto ley que gozaría de la inmensa mayoría parlamentaria, que sería una anomalía, como está ocurriendo y lo que está ocurriendo en Madrid, aquellas personas que vienen aquí a preguntar sobre ese asunto votan en contra. Con lo cual ahí es donde está la incoherencia. Porque no se puede decir aquí que Canarias tiene dificultades con los salarios, dificultades con la distribución de la renta, dificultades con los servicios públicos, pero cuando se quiere dotar de manera justa, que no pedimos más que nadie, pero tampoco menos, que se nos dé menos, de manera justa, de los recursos para que Canarias con sus administraciones
gobierno, cabildo y ayuntamientos pueden abordar esos problemas estructurales que tienen nuestras islas, se vote en contra y se boicotee una acción que no es la de este gobierno, es la del futuro de la gente que vive aquí, como puede ser las bonificaciones del IRPF, la deflactación del IRPF, las políticas de vivienda, las políticas de infraestructuras, el convenio de carreteras para mejorar la movilidad, tantas y tantas medidas, hasta 35 artículos que contiene ese decreto ley. Nosotros no tiramos la toalla, lo vamos a seguir intentando y esperamos y deseamos que, siendo conscientes del apoyo del Grupo Popular, que ya lo ha brindado públicamente, el Gobierno de España y el Partido Socialista tenga a bien aceptar ese decreto canario, porque no es un problema de gestión de Canarias, es el futuro de esta tierra. Bueno, pues esa fue la respuesta en un artículo que recoge el periódico Canarias 7. Indica como titular que Clavijo se escuda en el decreto Canarias frente a todos los males, a la pobreza, a los salarios y la atención social. Lo hacía, como indicó ayer, en el Parlamento de Canarias. Precisamente quería comentarles que en el Senado, ayer el partido Coalición Canaria solicitaba bueno, pues esa aprobación, como decíamos, por parte del Gobierno de España del decreto Canarias. Señorías, aunque me voy a repetir en lo ya dicho en el último pleno con motivo de la interpelación que ha motivado esta moción, tengo que insistir hoy en las motivaciones de este decreto ley que propone... Una moción, como decíamos, del Pleno del Senado de ayer, miércoles, en la que se insta al Gobierno de España a convocar con mayor inmediatez una comisión bilateral con el Gobierno de Canarias que aborde el decreto Canarias, que fije una metodología de negociación y acuerde también un calendario de cumplimiento con los compromisos pendientes establecidos en la Agenda Canaria, el Estatuto de Autonomía y los acuerdos plasmados en los vigentes presupuestos. La iniciativa, fruto de una intervención del senador Pedro Sanginés al ministro Ángel Víctor Torres, ha incorporado aportaciones de la Agrupación Socialista Gomera y también del Partido Popular, que tras firmar en su momento la Agenda Canaria ha respaldado también la necesidad de aprobar el decreto Canarias. Únicamente Vox ha votado en contra de esta moción, mientras que el Partido Socialista se abstuvo, pero salió adelante. Para Canarias, que no sea un compromiso adquirido y un derecho, especialmente la flexibilización de la regla del gasto para que podamos atender mejor. El senador de Coalición Canaria defendió en su intervención que, aunque el PSOE le parece un tremendo exceso de pretensiones para Canarias, no hay nada en ese decreto que no sea un compromiso adquirido y un derecho. Sanginés hizo así hincapié a la flexibilización de la regla del gasto para atender precisamente a asuntos como la vivienda, la sanidad o la educación. El parlamentario nacionalista subrayaba ayer que si la Agenda Canaria, firmada entre Coalición Canaria y los socialistas para respaldar la investidura de Sánchez, fue un compromiso, desde su formación tienen derecho a reclamar que se cumpla todo lo contemplado en esa agenda y aún no cumplido. La subvención al transporte de mercancías, que sigue tomando como referencia los costes del transporte del año 2019. Han pasado 7 años. Me cuentan que ha habido algún avance en este sentido, de aceptación de las peticiones del Gobierno de Canarias, entre otras la triple insularidad que no estaba contemplada para islas como El Hierro, La Gomera o Lanzarote, pero hay que materializar esos acuerdos y modificar muchos decretos aún. Y tercero, el Estatuto de Autonomía que aprobaron estas Cortes, supongo yo, ¿no?, que se aprobó para desarrollarlo y cumplirlo, ¿verdad? Pues de eso va también este decreto que propone el Gobierno de Canarias, especialmente para mayores cotas de autogobierno en materia de costas o nuestros aeropuertos. Pero miren, lo triste no es solo que esto le parezca un privilegio al Partido Socialista, que desde demasiado tiempo a esta parte ha reducido su acción política a hacer concesiones según a quién para resistir sin gobernar. Lo realmente preocupante para Canarias
es que los más firmes detractores de este decreto para la defensa de los derechos de Canarias reprochaba al Partido Socialista que su posición política haya reducido su acción a hacer concesiones según a quién para resistir sin gobernar. Igualmente definió como preocupante para Canarias que los más firmes detractores de este decreto para la defensa de los derechos en Canarias sean precisamente las diputadas y senadores del PSOE que representan a las islas. Al dictado de su secretario. Recordaba que los socialistas se han negado a participar en las mesas de negociación con el gobierno de Canarias para debatir esta cuestión. Al dictado de su secretario general en Canarias, Ángel Víctor Torres. Al reino como carta de presentación. Díganselo ustedes a sus alcaldes, díganselo a la FECAM, díganselo a los sindicatos, a esos agentes sociales y económicos, como antes decía, y expliquen a toda Canarias qué es lo que les parece que sobra de este decreto o qué es lo que es un privilegio, porque a lo mejor hay algo que sobra, o a lo mejor hay algún derecho cuyo logro se tiene que diferir, pero ojo, no porque no sea un derecho, sino porque no sea posible ahora, por ejemplo. Pero sí les pido que avancen. Bueno, pues intervención ayer en el Senado, como escuchamos, de Sanginés, justamente defendiendo esta posición, la exigencia por parte del Gobierno de Canarias de que se celebre esa mesa de negociación lo antes posible para llevar a cabo la aprobación del decreto Canarias. Y en la jornada de ayer se le pidió desde la oposición al presidente canario Fernando Clavijo qué medidas piensa adoptar para prevenir o revertir que Canarias sea la comunidad con mayor tasa de exclusión social, según el informe de Cáritas. Quedábamos a todas y todos ustedes hace tan solo un par de días de manera detallada y pormenorizada. Le voy a pedir que escuche y que lea lo que voy a leer a continuación. Los informes económicos reflejan mejores resultados, pero los datos en 2025 constatan el incremento de la exclusión social y el impacto del reparto desigual de la riqueza que deja atrás a muchas personas, especialmente a las más vulnerables. Bueno, lo hemos comentado, que cómo era posible que cuando hay un momento de mayor riqueza en el archipiélago canario, la pobreza siga subiendo. Debió escucharnos Luis Campos Jiménez de Nueva Canarias, Bloque Canarista, porque ha llevado al Parlamento de Canarias precisamente esa pregunta. Fernando Clavijo le contesta. Señora presidenta. A ver qué dice. No voy a discutir el informe de Cáritas, obviamente. Son organismos independientes que nosotros respetamos y valoramos, y nosotros también tenemos nuestros indicadores. Es cierto que la comunidad autónoma en su macroeconomía va bien, usted lo acaba de reconocer aquí mismo. Pero la preocupación de este gobierno es la macroeconomía y la microeconomía. La preocupación de este gobierno es que eso llegue a las familias y eso llegue a los hogares. Los salarios en Canarias el año pasado subieron más que la media de España. La productividad en Canarias subió más que la media de España. Y si bien esos datos, que nunca los hemos negado, son preocupantes, estamos en los mejores datos históricos de esta comunidad autónoma, en cuanto a desempleo, en cuanto a hogares en exclusión social, en cuanto a vulnerabilidad. ¿Es suficiente? Por supuesto que no es suficiente, señor Campos. Por eso pusimos un decreto canario sobre la mesa. Porque somos conscientes de que este gobierno tiene que tener, y las administraciones públicas, los instrumentos necesarios para que se produzca una mayor justicia social. Y que el sistema de por sí, el que tenemos, que no podemos cambiar, que es el sistema capitalista, que ahora mismo prácticamente está en todo el mundo, salvo en aquellas dictaduras a las que no nos queremos ni parecernos ni mirar, el sistema capitalista genera desigualdades. Y para eso estamos las administraciones públicas. Por eso es importante que podamos modular el IRPF y deflactarlo. ¿Por qué? Porque eso ya lo ha hecho Canarias, pero no lo ha hecho el Estado. Y el Estado implica que las familias que ganan menos y pagan el IRPF, pues obviamente al subir la inflación y no bajar el tramo o actualizarlo a lo de la inflación, pues en este caso genera desigualdad. Hay medidas que podemos hacer entre todos. Eso es lo que pedíamos en el decreto canario. Eso es la mesa de la que ustedes se levantaron. Eso es lo que ustedes votaron aquí en contra. Mayor instrumentos de autogobierno para poder mejorar la distribución de la renta en Canarias. Luego no puede venir aquí a hacer un discurso y luego votar otro. Bueno, sí, lo puede hacer, estoy acostumbrado a que lo haga. Nosotros lo vamos a seguir trabajando. Yo lo que espero
es que ayude a Canarias, si le queda algo de nacionalismo a su partido, que ayude a Canarias. Bueno, pues hizo la pregunta, él respondió que los datos que tiene el gobierno de Canarias se distancian de los que, sin dejar de conocer que efectivamente no hay reparto de la riqueza en el archipiélago canario, aún habiendo pues subido los salarios por encima de la media nacional. Ayer le preguntaban también desde Vox al presidente del gobierno de Canarias una valoración del personal sanitario del Servicio Canario de la Salud. Referente a su clasificación profesional, reconocimiento y a la mejora de sus condiciones laborales. Y por parte de su gobierno se nos contestó que no se podía hacer nada, ni debían, ni podían entrar en el tema, que es un tema de negociación entre ellos. También pusimos encima de la mesa que se estaba ninguneando el personal sanitario y pusimos como ejemplo el tema de los médicos. Bueno, pregunta desde Vox, escuchamos la respuesta. Los sindicatos obviamente pelean por unas mejores condiciones laborales para sus afiliados y evidentemente nosotros tenemos que velar por el mayor interés general posible y que con los recursos económicos que se ha dotado a esa consejería obtengamos la mejor gestión posible. Un pequeño debate al respecto. ¿Cuántos médicos se han acogido al 5º grado carrera profesional? De esta cuestión. Pregúntelo. ¿Que ha invertido 1.040 millones? No lo dudo, pero se ha invertido mal. ¿Sabes cómo se le ha hecho la oferta a los médicos? Por un correo electrónico. Por eso quieren que sea usted el que se siente directamente con ellos. Señor Clavijo, se les maltrata y se les está maltratando. Pase por los hospitales, hable con los técnicos del Servicio Canario de Salud, hable con todo el personal sanitario para que ellos le den una opinión realista. Gracias, señora presidenta. Paso, voy a las inauguraciones y cuando los médicos me interpelan, me acerco, hablo con ellos y les digo que se les va a hacer llegar una oferta. Luego, con sinceridad, yo no sé si usted habla mucho o no, yo sí hablo con ellos. Y si al final tengo que intervenir, intervendré, pero confío plenamente en el equipo de la consejería y estoy convencido de que van a alcanzar una... Bueno, pues desde la oposición también, desde el Partido Socialista, se le preguntaba en la jornada de ayer, desde el PSOE, Sebastián Franquis concretamente hacía la pregunta, ¿qué está fallando para que Canarias, a pesar de registrar cifras récord de actividad turística, crecimiento económico y financiación pública, continúe situándose entre las comunidades con salarios más bajos y un deterioro cada vez más evidente de sus servicios públicos? Turistas, en facturación y en beneficios empresariales. Con esta realidad, señor presidente, ¿cómo es posible? Pregunto, ¿cómo es posible? Vamos rápidamente para terminar este bloque con la respuesta de Fernando Clavijo, que creo que vuelve de nuevo a remitirse a lo comentado por mi parte anteriormente. Sí, yo lo oigo perfectamente. No por gritar más se tiene más razón. Se pueden exponer los argumentos con tranquilidad, en el modo canario, si me lo permite, señor Franqui, pero con tranquilidad. Mire, ya he dicho y se ha diagnosticado y nosotros precisamente, si quieres resolver un problema, tienes que asumir el diagnóstico, que es evidente que históricamente Canarias, por sus problemas estructurales, porque somos islas, porque hay islas no capitalinas, hay islas capitalinas, es difícil poder abordar con los instrumentos de la España mesetaria, de la España continental, con los mismos instrumentos, es difícil poder abordar unas realidades insulares como las nuestras. Eso es lo que pretendíamos nosotros, con el decreto Canarias que ustedes tienen bloqueado, que por cierto... Bueno, pues ese documento que dice que el PSOE en Madrid se lo tienen bloqueado a Canarias, es una propuesta de decreto ley con 35 medidas del gobierno regional que debe sacar adelante el Consejo de Ministros y que fue este miércoles precisamente el instrumento más esgrimido tanto por Coalición Canaria como por el Partido Popular en la sesión plenaria de control al gobierno de Canarias o al presidente del gobierno de Canarias, que fue el que participó en la jornada de ayer. Vamos con el alto en el camino y ahora volvemos aquí en Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, que les dimos los saludos al principio y no dijimos que estábamos en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en simultáneo como cada mañana a partir de las 11:05. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org,
te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Sin Diferente, martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio. Continuamos, volvemos a la antena aquí en tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10 Capital Radio en la isla de Tenerife y Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Como les estaba hablando, en la jornada de ayer tuvo lugar esa sesión de control del presidente del Gobierno de Canarias, que no había podido asistir antes de ayer a la sesión de control normal, habitual, porque entre otras cosas estaba de viaje. Ayer respondía a las preguntas de los distintos grupos, respondía también a Coalición Canaria, decía que qué respuesta le preguntaba, qué respuesta había dado el Gobierno de España a las medidas fiscales planteadas por el Decreto Canarias para mejorar la renta disponible de las familias en el archipiélago canario. David Toledo. Entiendan. Y por eso no quiero hablar hoy de macrocifras económicas, ¿no? Vamos a hablar de una manera más sencilla, de frases que se escuchan, por ejemplo, en los hogares canarios, ¿no? Trabajo, tengo mi sueldo, pero me cuesta llegar a final de mes. Y esa es una frase que está resonando mucho en las economías. Bueno, pues vamos a escuchar directamente la respuesta del presidente Clavijo. Desgraciadamente no ha contestado. El Gobierno no ha contestado. Y parece que hay una preocupación que yo creo que subyace a todo, porque no creo incluso que la oposición, intentando hacer oposición con esos datos que ha dado, deje de preocuparlo, igual que al Gobierno, la renta disponible de la que tienen las familias canarias. Yo creo que eso nos preocupa a todos. Pero además de preocuparnos, tenemos que hacer propuestas. Y las propuestas que usted ha desgranado aquí es la que ha hecho el Gobierno de Canarias, la que hemos hecho desde el Gobierno. La primera, deflactar el tramo del IRPF de la parte del tramo estatal, cosa que el Gobierno de España, tan preocupado por la desigualdad, no ha hecho. La segunda, la posibilidad que usted ha dicho aquí, hablaba de los salarios bajos, hablaban de las distintas bancadas. ¿Cómo podemos subir los salarios? ¿Los salarios son bajos o son altos? Los salarios son objeto de una negociación colectiva y ahí se fijan. Pero ¿cómo podemos incrementar? Premiando a aquellas empresas que suban los salarios por encima del convenio. Y lo único que pedimos es, oiga, que la parte de la seguridad social que encarece esa subida no la paguen. Entonces, todas aquellas empresas canarias que paguen por encima del convenio, que el incremento que va en el tramo de la seguridad social estén exonerados. Medida que está en el decreto canario, cosa a lo que se han negado. En segundo lugar, la posibilidad de introducir fiscalidades distintas en aquellas islas no capitalinas
donde la renta pueda estar por debajo de la media de Canarias o incluso por la del Estado, poder tener un IRPF inferior, medida que la oposición y el Gobierno de España ha dicho que no. ¿Qué hemos podido hacer en nuestra competencia? Pues mire, por ejemplo, la bonificación al combustible, que el gobierno anterior del Partido Socialista, que se olvidó el señor Franqui, que se olvidó que habían gobernado, entiendo, yo creo que los canarios también se están intentando olvidar todavía de ese trance, pero la realidad es que eso lo pudimos hacer, ellos decían que no, y sin embargo este gobierno ha venido y lo ha puesto. Porque si se quiere, se puede. Y nosotros, con dificultades, nos gustaría ser más rápidos, tenemos la estructura que tenemos el personal. Bueno, pues en esa línea respondió ayer el presidente con respecto a qué se puede hacer para mejorar la economía de los hogares en el archipiélago canario. Ayer le preguntaba a Esther González del grupo canario Nueva Canarias, bloque canarista, a Jessica de León, a la consejera de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias, sobre los propósitos del Gobierno respecto al contenido, alcance y calendario previsto para la tramitación del futuro proyecto de ley de ordenación turística de Canarias, así como las razones y objetivos que motivan la anunciada modificación del principio de unidad de explotación. Vamos ya con la respuesta de Jessica de León, la consejera de Turismo. Muy buenos días a todos los que asisten en la mañana de hoy al Pleno, la PAL, TASCAF y también a los jóvenes que estaban por la moción anterior. Vuelvo a comparecer a petición de Nueva Canarias en el día de hoy para pues explicar cuál es la hoja de ruta que tiene el Gobierno con respecto al principio de unidad de explotación y también al deber de atenerse al uso, dos principios rectores que ordenan desde hace más de 30 años las leyes de ordenación del turismo en Canarias. Y yo sigo diciendo que usted, señora González, hace afirmaciones muy densas, como que la Consejería sanciona contra los propietarios y no en cumplimiento de la ley, nos guste o no nos guste la ley. Y hoy me gustaría que en lugar de una consejera le vaya a contestar una magistrada. Mire, esto es una sentencia, tenemos dos, las de la semana pasada, que da la razón a la Consejería y donde la magistrada entra sobre todo lo que hoy nos ha expuesto aquí. Es el caso de un propietario de un apartamento en un complejo en el municipio de Mogán, que desde el año 2011 estaba fuera de la unidad de explotación, que el suelo no tenía un uso especializado y que además ese señor nunca estuvo en los 85 unidades que se dieron de alta en esa unidad de explotación. La viceconsejería le impone una sanción por el deber de atenerse al uso. Bueno, pues pregunta de Nueva Canarias, respuesta del Gobierno, de la consejera concretamente, bueno, pues desmontando aquella, digamos, interpretación que hace de la norma y de lo que está sucediendo sobre la pregunta de la diputada de Nueva Canarias. Ayer también se le preguntaban que para garantizar la aplicación del descuento de residentes a los familiares de ciudadanos españoles con autorización de residencia regulada en nuestro país, la pregunta se la hacía Miguel Martín Fumero ayer concretamente. La pregunta. Se debatió este asunto en el Parlamento de Canarias, en donde prácticamente intervinieron todos los grupos. Presentamos esta PNL, que es eminentemente técnica, con el objetivo de que se corrija una situación que está generando una desigualdad o incluso una discriminación a los familiares de ciudadanos españoles frente a familiares de ciudadanos extranjeros. Esta PNL no trata de generar derechos que ya existen, sino de aplicarlos, de solucionar un problema técnico que deja a los familiares de ciudadanos españoles procedentes de terceros países sin poder disfrutar de la bonificación del descuento de residentes que legalmente le corresponde. Con el fin de armonizar los derechos de los ciudadanos europeos, en la Ley de Presupuestos de 2012, en la disposición adicional 13ª, se otorgó derecho a la bonificación al transporte siempre que estuviesen empadronados en Canarias
a los ciudadanos europeos con un permiso de residencia de larga duración por un lado y por otro a los familiares de ciudadanos europeos sin necesidad. Bueno, pues nada, se intenta sacar adelante esa propuesta, saldrá probablemente porque los distintos grupos así lo proponen y lo quieren llevar a cabo en el propio Parlamento de Canarias, quieren llevar a cabo esa regulación en el Parlamento de Canarias. Ayer, como les comentábamos, y ya dejamos el Parlamento de Canarias, la Fiscalía, según publican distintos medios, pide 8 años para Tito Berni por usar ese escaño del PSOE para obtener dádivas. El Ministerio Público reclama 13 años para Navarro Tacoronte, el mediador, y 11 para Taiset Fuentes, sobrino del exdiputado socialista. Esta Fiscalía, como decíamos, en el trámite judicial que se lleva a cabo, pide, como decíamos, esa cuantía de años, hasta 8 años de prisión para Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el exdiputado del PSOE, conocido como Tito Berni, por ese delito continuado de cohecho y pertenencia a grupo criminal en la pieza principal del caso mediador. Noticia, como decíamos, que se daba a conocer en la jornada de ayer. Seguimos con información de carácter general. Ayer, como les decíamos, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias se comprometía en el Parlamento a modificar la ley de turismo de Canarias y ofrecer en tal caso soluciones y ofrecer garantía jurídica. Defendió esa necesidad de resolver el conflicto enquistado desde hace décadas que necesita de la cooperación entre las distintas administraciones. La consejera de Turismo y Empleo destacaba en el Parlamento que las recientes sentencias judiciales confirman de forma firme e inequívoca la aplicación del ordenamiento jurídico actual y que su departamento no abusa, sino que cumple la ley, que no es en este caso el sancionador, que lo tiene que tramitar, evidentemente, porque la ley lo dice así, lo dicen las sentencias judiciales. Y Ecansa, ya que estamos en este ámbito, ofrece a sus restaurantes una selección, ofrece en sus restaurantes una selección de platos elaborados para el Papa León XIV. La propuesta gastronómica podrá degustarse los días 30 de junio, 1 de julio en el Hotel Escuela Santa Brígida y los días 7 y 8 de julio en el Hotel Escuela Santa Cruz por 25 euros y con reserva previa. Hay que reservar, evidentemente, ese día 7 y 8 de julio en el hotel, el 1 de julio en el hotel, como decíamos, de Santa Brígida, en la isla de Gran Canaria. El día 8 y 9, como decimos, el día 7 y 8, que no me aclaro, de julio en el Hotel Escuela de Santa Cruz. Hay que hacer las reservas correspondientes ya. También Turismo del archipiélago canario reclamaba el pasado martes ante el Parlamento Europeo un reconocimiento específico de la realidad de las regiones ultraperiféricas en las políticas europeas de transporte y turismo, al considerar que la conectividad aérea y marítima es esencial para garantizar el desarrollo económico y social de estos territorios. El viceconsejero de Turismo, José Manuel Sarabia, defendió ante el Parlamento Europeo, fue el encargado de defender esta posición del modelo turístico que ponga en el centro a los residentes. Reivindicaba también que la conectividad aérea marítima debe ser reconocida como una infraestructura esencial para los territorios insulares como el nuestro. La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias viene al Parlamento Europeo, ante los retos que tiene el turismo en toda Europa, a solicitar del Parlamento, en primer lugar, que se tenga en consideración lo que ya establece el artículo 349 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, las singularidades de los territorios ultraperiféricos, y en ese sentido que se prorroguen y exceptúen las tasas por derechos de emisión en nuestras Islas Canarias. Y en segundo lugar, que se nos tenga en consideración que se reconozca esa singularidad en la próxima estrategia de desarrollo de turismo sostenible de la Unión Europea y que se reconozcan la intervención que tiene que haber en la gobernanza, en la resiliencia, en el turismo regenerativo. El viceconsejero, pues José Manuel Sanabria, haciendo referencia a José Manuel Sanabria a esta cuestión, reclama a Europa políticas turísticas que mejoren la calidad de la vida de los residentes aquí en el archipiélago canario. Por cierto, Jessica de León inaugura el segundo foro de economía social en Lanzarote, lo hace
mañana 26 de junio y lo hace en Puerto Calero, concretamente, que es donde se desarrolla este foro. Canarias presenta precisamente ante expertos internacionales un modelo turístico centrado en el bienestar ciudadano. La Viceconsejería de Turismo, José Manuel Sarabías, participaba en Lanzarote también este jueves. Participó el jueves pasado, el jueves de la semana pasada. El Cook Music Fest 2026 te espera en Tenerife el 17 de julio. Chayanne. El desarrollo turístico. Esto, bueno, pues lo hacía, como digo, la semana pasada. También por recordar, Turismo refuerza el posicionamiento del destino en Polonia para seguir diversificando mercados, lucha por que vengan turistas de todos los lugares y de Polonia, pues en este caso. Turismo finaliza también las obras del Centro de Interpretación de Hornos de Cal de Puerto del Rosario, también en la isla de Fuerteventura. Esto con respecto a esta consejería. En relación a la información de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, ayer se sabía o se conocía en el caso del túnel de El Bicho, que producirá energía limpia para abastecer sus instalaciones y reducir el consumo energético. La nueva planta fotovoltaica, denominada así, el túnel de El Bicho, mejorará la autosuficiencia energética de la infraestructura ubicada en Tenerife 1. La financiación de la actuación se realiza a través de los fondos Next Generation procedentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, y la Dirección General de Infraestructura Viaria impulsa proyectos similares en todo el archipiélago canario, tal y como aseveraba Pablo Rodríguez, el consejero del área, y también lo hacía Alberto Hernández. Escuchamos a ambos. Desde la Consejería de Obras Públicas, concretamente de carreteras, queríamos contribuir también a la lucha contra el cambio climático y también a cuidar Canarias, a cuidar cada una de las islas del archipiélago. Por eso, al inicio de esta legislatura, planteamos una estrategia verde de carreteras que era pionera en todo el Estado, una referencia que era precisamente a través de esa contribución, pues incorporar a las infraestructuras viarias, a las carreteras, pues energías limpias, la generación de energías limpias y también mecanismos de eficiencia energética. Una colaboración de la Consejería de Transición Ecológica y Energía con Obras Públicas, Movilidad y Vivienda para incorporar soluciones sostenibles en las carreteras e infraestructuras viarias del archipiélago con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros. Además del túnel del Bicho, también está el túnel del Cumbre de La Palma, el Pino Seco en Gran Canaria y el enlace de Butiondo en Fuerteventura. La transición energética no puede entenderse como una política aislada. Tiene que estar presente la movilidad en las obras públicas y en el sector primario, educación, sanidad, como ha hecho la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Por ello, estamos colaborando de manera transversal. Y Costas y la FECAM presentan la iniciativa 77 municipios, un territorio, para impulsar el conocimiento y la gestión coordinada del litoral canario. Lo estaban haciendo esta mañana precisamente a eso de las 11:15. Y 9 entidades respaldan el Pacto de la Movilidad Sostenible promovido por el Gobierno canario. La Fundación Nos Movemos, Fundación My People, ALSA, Fundación Laboral de la Construcción, Astracan, CEF, Puertos de las Palmas y Veteranos del Pilar, Fundación Quantum, Fundación Lucas Bosch y Charter 100 Canarias se suman a esta iniciativa abierta a nuevas adhesiones. María Fernández destacaba que la movilidad debe consolidarse con un derecho que garantice oportunidades para toda la ciudadanía. Las adhesiones continúan abiertas a través de la web del pacto, donde se puede consultar el decálogo de compromisos de en esta materia. María Fernández. Permítanme comenzar agradeciendo pues todas las fundaciones, asociaciones y representantes del sector profesional que han acudido hoy al compromiso, a la firma por un compromiso social que va más allá de una posible acción gubernamental. Hoy no termina con esta firma, con esta rueda de prensa, hoy empieza. Hoy empieza un movimiento que desde el Gobierno de Canarias hemos querido iniciar porque entendemos que hay cuestiones tan importantes como la movilidad que necesitan de un pacto social, necesitan trascender más allá de un ejecutivo
o 2 o 3. María Fernández haciendo ese agradecimiento inicial y luego, bueno, pues estando abierto a lo que venga. Y en relación a otro área, vámonos con el sector primario. Entre otras cosas, Quintero se reúne, el consejero en Tenerife, Narváez Quintero, el consejero del sector primario del Gobierno de Canarias, con los consejeros insulares para abordar asuntos de interés en el sector primario, la constancia en los encuentros, en las reuniones, en el intercambio de ideas y de conocimiento del trabajo que una y otras instituciones realizan. Es sumamente importante. Este encuentro promovido por el Gobierno de Canarias permitirá a su vez reforzar la coordinación con los 7 cabildos en materia agraria, ganadera y pesquera. La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, recibirá al consejero al inicio de la sesión de trabajo. Bueno, ya lo recibió porque se está desarrollando. El Gobierno de Canarias aclara que el proyecto acuícola de ADG no está autorizado y deberá superar todas las evaluaciones preceptivas. La Dirección General de Pesca rechaza las acusaciones de ocultación a información y recuerda que la tramitación se encuentra aún en fase de evaluación ambiental previa. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha tenido que aclarar, salir al paso de que este proyecto acuícola, promovido en la zona de interés acuícola Tenerife 5, situada frente a las costas de ADG, no cuenta con la autorización administrativa pertinente en estos momentos para su ejecución y deberá superar todos los procedimientos ambientales y sectoriales exigidos por la normativa autonómica, estatal y europea antes de que pueda adoptarse una resolución definitiva. Y es que, si quieren, recordamos aquello que sucedió en la costa este de la isla de Gran Canaria, y más concretamente y cerca del municipio de Telde, y esto, bueno, pues pone en alerta a municipios y a posibles afectados, y también evidentemente al sector turístico y por supuesto también al de la pesca. Y decir que un total de 264 quesos, seguimos con el sector primario, compiten por ser el mejor del archipiélago en el concurso de Agro Canaria 2026. En esta edición, el certamen organizado por el Gobierno de Canarias a través del ICA, participan 85 queserías de todo el archipiélago, un 13,33% más que en la anterior convocatoria. 24 que fue ayer y concretamente 25 hoy en la isla de La Palma, con la colaboración del Cabildo de la isla. Participan las elaboraciones de 85 queserías, lo que supone ese 13,33% más que el pasado año. Hay que decir que de estas 33, solo 33 de Gran Canaria, 15 de La Palma, 14 de Tenerife, 12 de Fuerteventura, 7 de la isla de Lanzarote, 2 del Hierro, 2 de La Gomera. En cuanto a los quesos presentados a concurso, un total de 102 proceden de Gran Canaria, 51 de La Palma y 43 de la isla de Tenerife, 36 de Fuerteventura, 26 de Lanzarote, 4 del Hierro y 2 de la isla de La Gomera. Como decíamos, lo indicaba el propio consejero Narváez Quintero ayer. Es importantísimo que este año tiene diferentes novedades. Bueno, la primera es que hemos aumentado del año pasado con respecto a esto un 16% más de muestras, 264 muestras que vamos a tener, y también de empresas que han participado, más de 80 empresas que han participado en este certamen. Pero si valoramos los últimos 3 años, estamos hablando de un 50% más tanto de muestras como de empresas. Es decir, en solo 3 años este concurso ha aumentado un 50% más de muestras y un 50% más de empresas. Empresas que quiero decir... Bueno, queserías que están queriendo participar en este tipo de concursos para hacer valer su calidad y, bueno, pues que tengan mucha suerte. De ello hablaba también de este concurso de quesos Agrocanaria José Luis González. Bueno, tenemos 22 categorías, lo que pasa es que oficialmente se podrían presentar hasta 29 categorías, y eso es debido a la gran variedad de quesos que tenemos en Canarias. En Canarias tenemos una riqueza increíble de quesos, de variedades, porque tenemos pues de todas las producciones, de cabra, vaca, oveja, y de todas las mezclas, y después de todas las curaciones, desde tierno,
semicurado, curado, hasta viejo, añejo y demás. Entonces eso nos da para muchísimas categorías. Lo primero que hacemos es clasificarlo en esas categorías. Bueno, explicando los pormenores de este concurso de Agrocanarias de los quesos canarios, riquísimos, sin lugar a dudas. Otros de otros lugares tienen también buenos quesos, siempre lo hemos dicho, y en Canarias pues sabemos absolutamente todos que se hacen unos quesos que están compitiendo a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel nacional también, evidentemente, pero a nivel mundial, con otros quesos de muchos otros lugares, de territorio peninsular y de fuera del mismo, y que desde luego están cosechando muchísimos éxitos. Les hablamos de deportes, de la Consejería de Educación, porque acoge el archipiélago canario la preparación de la selección española de natación artística para el Europeo de París. El viceconsejero de Actividad Física y Deporte, Ángel Sabroso, junto al presidente de la Real Federación Española de Natación, Rafael Carpena, visitaban este miércoles el entrenamiento del equipo nacional en las instalaciones del Club Natación Metropol. El combinado nacional afrontará el 31 de julio y al 5 de agosto en el Centro Acuático Olímpico de la capital francesa una nueva cita continental con el objetivo de revalidar sus últimos éxitos de carácter europeo. Por ejemplo, Ángel Sabroso decía esto. Canarias está muy acostumbrada a recibir campeonatos nacionales e internacionales de distintos deportes, pero este es especial, ¿no? Es un campeonato nacional de artística infantil y absoluto, pero que coincide con una semana de tecnificación de trabajo de la que ahora mismo probablemente es la mejor selección del mundo en natación artística, la selección española, el equipo nacional español. Tenemos a una auténtica factoría apabullante de generación de medallas, 11 de 11 en el último europeo, 9 medallas en el último campeonato del mundo, preparando el próximo europeo dentro de 5 semanas en París. Bueno, pues el viceconsejero de Deportes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, y como les decía, el presidente de la Nacional de... Una oportunidad para el equipo. Natación, Rafael Carpena. Para el mundo de los deportes acuáticos canarios. En los últimos minutos recorremos brevemente la información del Cabildo tinerfeño. El Cabildo aprueba el convenio con el Rosario para gestionar el polígono de la Campana. El Consejo de Gobierno dio luz verde al convenio para impulsar la creación de la entidad urbanística de conservación de este entorno estratégico para el sector industrial de aquí de la isla de Tenerife. De movilidad sostenible del Parque Nacional del Teide. Como ustedes saben, desde que se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide, estaba prevista la figura de esta persona para desarrollar un plan de movilidad sostenible en el Parque Nacional del Teide. Desde guaguas lanzaderas, aparcamientos inteligentes, control de los accesos de la TF21, la TF21 que ya ha sido desafectada en su calificación como carretera insular y que ya a día de hoy es... Bueno, pues nombrado, como decía la propia Rosa Dávila, ayer se nombraba a Luis Gutiérrez Valido como director técnico para desarrollar el programa de movilidad sostenible en el Parque Nacional del Teide. Más cosas. El Cabildo de Tenerife e ITER refuerzan la investigación en genómica, medicina personalizada y biotecnología en la isla de Tenerife. Se trata de un acuerdo de renovación de convenio de cooperación con la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte de la Comunidad Autónoma de Canarias para potenciar justamente iniciativas de investigación e innovación. También decirles que el Cabildo galardona a las nuevas promesas de la literatura con los premios de la Escuela Insular de Escritura Joven. Las estudiantes Loana Garrido Cordero y Fatour Sar se alzaban con los 2 primeros puestos en el certamen de carácter juvenil. Un acto que pone el broche de oro a la edición récord, que ha sumado más de 300 textos originales en las aulas de la isla de Tenerife. La isla que acoge precisamente la lectura del manifiesto del Día Mundial del Orgullo LGTBIQA+, y que bueno, pues ha tenido a las 11:30 de la mañana su celebración. Y nada más, les dejamos aquí en este tiempo de radio. Ahora los oyentes de la 10 Capital Radio siguen con programación local, y los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria les continúa acompañando una horita más con noticias de Gran Canaria. Hasta ahora. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.